Espero que esa promesa, Dios te ama, Dios me ama, entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, como un tatuaje en nuestro corazón, que es la teología más profunda que podemos escuchar, que nadie puede escuchar. Cristo me ama. Ahí está encerrado todo, todo, todo. No hay pecado tan oscuro, tan sucio, tan asqueroso, que Él no limpie y perdone y purifique completamente con su sangre. ¿Amén? ¿Nos lo creemos? Y eso, el primer día que nos acercamos a Él y a sus brazos, el último día y todos los días en medio. Su gracia está vigente y Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Nunca olvidéis esa realidad. Muy bien, antes de entrar al tema de hoy, solamente una cosita que no mencioné ayer. En los 3 círculos que os llevasteis en la pegatina, bueno, es obvio, ¿no? Pero hay un QR ahí en medio. Este QR, primero pillarlo y luego pegarla, porque luego es raro, es difícil pillar el QR, ¿no? Muy rápido, ¿no? Bueno, qué mal chiste, ¿no? Pero ahora, te salta creo que en inglés lo primero. No pasa nada, creo que está como en 70 idiomas o en 40 idiomas. Yo solo fui al español, pero hay un montón de idiomas. Seleccionas el idioma y te sale en español la explicación. Y te animo a que lo practiques, lo escuches, lo vuelvas a escribir y lo tengas fresco, de manera que cuando, no si es que, cuando Dios nos dé esas oportunidades, estemos preparados para coger una servilleta, un folio o lo que haga falta y poder acompañar, orientar y presentar a Jesús, a esa persona que Dios va a tener ya preparado. ¿Verdad, Amanda? ¿Verdad que sí? Muy bien, lo traes integrado ya. Vale. Ayer empezamos por la mañana con el tema de multiplicación. ¿Cuál fue la pregunta que intentamos responder? Esa fue la segunda. La primera, ¿qué pregunta intenta? Eso, ¿qué dice Dios al respecto de la multiplicación? El por qué. El por qué, para qué de la multiplicación. ¿Vale? En una frase, en un hashtag, para la gloria de Dios. Buenos días, Gretel. Para la gloria de Dios. Para que Dios sonría. Contamos a las personas porque las personas cuentan. Contamos a las personas porque traen y les invitamos a adorar a Dios. Contamos a las personas porque hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente. Entonces, cuando hay muchos, hay mucha fiesta en el cielo. ¿Vale? En un hashtag, ¿por qué la multiplicación? Para la gloria de Dios. Para que Dios sonría de oreja a oreja. Y diga, ¡wow! No nos ama más ni nos ama menos. Simplemente sonríe. Y lo hacemos a Él famoso. ¿Vale? Luego, por la tarde, ¿qué hicimos? Hicimos un taller. En el taller, ¿qué hay? Hay herramientas. Vimos una herramienta, vimos también cómo cultivar ese estilo de vida misional. Estar atentos, ser personas de acero. ¿Alguien me puede repetir? La A, animar, muy bien. La C, comer. Mira, eso salió rápida. La E, escuchar activamente. La R, reflexionar.
¿Quién soy en Cristo? ¿Quiénes son las personas en Cristo? ¿Cómo puedo acercarme y preparar ese corazón? Y la O, ofrecer el Evangelio, demostrar y declarar y proclamar. Amén. Luego nos movimos por la tarde e intentamos responder la pregunta, las dos preguntas. ¿Recordáis? ¿Cuáles eran? El qué de la multiplicación y el quién la lleva a cabo. ¿Alguien me puede decir quién la lleva a cabo? El Espíritu Santo. Pero ¿qué eslabones clave en esa multiplicación que poco se menciona en el libro de los Hechos, pero está impregnada? Líderes. Líderes. Ahí es donde hemos de poner el foco. Hacemos discípulos saludables, pero para que crezcan y puedan ir y hacer lo mismo, liderar el camino. Y hoy vamos a intentar responder la pregunta: ¿dónde empezamos? ¿Cuál es esa hoja de ruta? ¿No? ¿Cuál es esa hoja de ruta? Y vamos a estar acampando, en el sentido de, no nos vamos a mover mucho, de Lucas 10. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Lo hemos mencionado por aquí, lo hemos mencionado por ahí, pero ahora nos vamos a meter un poquito más a fondo y espero ser muy conciso y muy breve. ¿Veis la pantalla desde ahí? Por si acaso. Muy bien. Pues vamos a leer, voy a orar y vamos a leer Lucas 10 y vamos al lío. Padre, muchísimas gracias una vez más por tu fidelidad, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, a nuestro camino. Si no fuese por tu palabra, Señor, estaríamos perdidos, confundidos, sin dirección, sin propósito, pero gracias a tu palabra encontramos respuestas, encontramos sanidad, encontramos dirección, encontramos libertad, nos encontramos contigo mismo, Señor, porque tú eres la palabra viva. Y esta mañana te pedimos que nos hables de una manera clara, como si nos sentases en el regazo, como aquel papá que sienta a su hijo, a su hija en el regazo, y nos hablas al corazón, Señor. Esa es nuestra oración esta mañana, que no salgamos aquí igual que como hemos llegado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a ir Lucas 10, del 1 al 24. Lo voy a leer en dos partes. Voy a leer una parte, vamos a 7 instrucciones. 7 instrucciones. Vamos a ver 8 instrucciones que están aquí del 1 al 17, del 1 al 16. Y después veremos del 17 al 24. ¿Vale? Y dice así: después de esto, el Señor designó a otros 70. Hay muchas versiones que dicen 72. Muchos comentaristas se inclinan por el número 72, no sé por qué, pero sean 70 o sean 72, Jesús los envió. De 2 en 2, delante de Él, a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa.
Y si hay ahí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Permaneced entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid a sus calles y decid hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero, sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¡Wow! El contexto de esto, ¿vale? Aquí lo que está haciendo Jesús es repitiendo un patrón que ya probó en Lucas 9. Ayer hablamos de esto. Con los 12 ya hizo una primera prueba. Y antes de hacer esa primera prueba, enviando a los 12, ya lo había hecho él con los discípulos. Todas estas cosas que vamos a ver una a una. Vamos a verlas una a una. ¿Qué nos dice esto? Bueno, no solo eso. Si te vas al contexto más amplio y haces el lente de la cámara así, y te vas al libro de los Hechos, ves que este patrón que Jesús hizo, pautado, contextualizado, en donde estaban, si estaban en Capernaum, era de una manera, si estaban en Gadara, era de otra manera, si estaban en los pueblos entre Jerusalén y Galilea, pues era de otra manera, Jerusalén de otra manera, contextualizado, pero el patrón es el mismo. Jesús con sus discípulos, en Lucas 9 envía a los 12, mismo patrón. Lucas 10 envía a los 70, o a los 72, de dos en dos, mismo patrón. Haces el lente panorámico, te vas al libro de los Hechos, una y otra vez, en los viajes de Pablo, si te fijas, ves este mismo patrón de estas mismas pautas. La pregunta de hoy, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es esa hoja de ruta? Pues es esta, ¿vale? Pero Miguel, aquí no hay muchos detalles de... Por eso, los detalles, hay libertad, pero el patrón es el mismo. ¿Y por qué hay libertad en los detalles? Para que contextualicemos y adaptemos el mensaje, la expresión de iglesia a esa localidad. No va a ser lo mismo una iglesia en Sabadell que una iglesia en Castellar del Vallés, se llama. No va a ser lo mismo una iglesia en Castellar del Vallés que una iglesia en el distrito de Vallecas, en Madrid. No va a ser lo mismo una iglesia y una expresión de iglesia en el distrito de Vallecas que en un pueblo del País Vasco. ¿Por qué? Porque Jesús siempre llegaba a las personas y instruía a las personas, y lo vamos a ver aquí. La primera instrucción, ¿vale? Os voy a dar 8. Equipo. La importancia de equipo. ¿Sabíais que Dios es equipo?
¿Sabías que Dios es equipo? Dios es equipo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa misma manera, Jesús recluta un equipo. Y a su vez, ahora, ya no son 12, son 70. Les dice de 2 en 2. A mí los plantadores o las plantadoras que vienen con nosotros en M4, les decimos, ¿dónde está tu equipo? ¿Dónde está tu equipo? Mi mujer, mi marido. Y les digo, no, porque sois uno. Y Jesús envió de 2 en 2. Jesús envió de 2 en 2. Así que mínimo 2 matrimonios, mínimo un matrimonio y un soltero, una soltera, o 3 o 4 solteros. Nosotros siempre decimos en M4, no hay reglas ni hay fórmulas. La fórmula de Jesús era de 2 en 2, pero yo creo que era el mínimo. ¿Por qué? Eclesiastés dice, ¿cómo se calentará uno solo? Necesita al otro. ¿Cómo se levantará el otro solo si se cae? Necesita al otro, ¿no? Eclesiastés ya, Salomón, la persona más sabia de la historia, ya decía, ¿vale? ¿Quieres llegar rápido? Ve solo, dice el proverbio africano. ¿Quieres llegar lejos? Ves en equipo. ¿Amén? ¿Bien? De verdad, no pasemos página muy rápido. El número 1 está ahí por algo. Lo primero que hace Jesús aquí es, dice, designó a otros 70 y los envió de 2 en 2. Los envió de 2 en 2. Segunda instrucción. Vamos a ir un poco rápido. Si queréis, en el tiempo libre, en la comida, podemos seguir charlando sobre algún detalle. ¿Ok? La mies es mucha. Esto es importantísimo. El conocimiento del campo a fondo. ¿Sabéis qué es la mies? La mies es el campo, es el terreno, es la tierra. Jesús usaba mucho este lenguaje agrario para decir, hay tierra dura, que va a costar, pero hay tierra fértil y lista. De hecho, habla de 4 tipos de campo. El camino, semilla se la cogen los pájaros, los cuervos. La que cae en piedra, no echa raíz. La que cae, pero como hay muchos abrojos y espinos, se ahoga. Los quehaceres, las vorágines de la vida, ahogan y no acaba creciendo. Y el cuarto campo, que es donde aquello germina y florece. Pero aquí Jesús nos invita a conoce el campo. ¿A quién quieres llegar? Escucha. ¿Qué les apasiona? ¿Qué celebran en aquel pueblo donde queremos plantar? En aquella ciudad, en aquel barrio. ¿Qué celebran? ¿Qué les duele? Los castellets son importantes en ese pueblo. Hay un valor muy grande. Pues la iglesia va a participar en los castellets. Es un ejemplo de cómo integrarte en el tejido de esa gente y a través de ello poder llegar a full. La mies es mucha, conocer el campo a fondo. Y para esto hay estudios etnográficos hay plantillas a las cuales yo os puedo dirigir también. Pasaré a Moy todas estas herramientas y todas estas cajas de herramientas, pero hay plantillas, hojas de ruta de cómo estudiar, cómo olfatear, cómo hacer caminatas de oración para poder palpar cuáles son los puntos oscuros en este barrio, cuáles son los puntos de luz en este otro distrito, en la isla, en Mallorca, ¿dónde están esos puntos? Y poder olfatear y conocer el campo. Amén. Esto es importantísimo. Y aquí dice Jesús, la mies es mucha. Poner atención, los obreros son pocos. Número 3, la oración. Rogad. No dice orar. No dice, échate una oracioncita. Dice, rogad.
desesperadamente, depender de Dios. Vivir y hacer misión como si nuestra vida y la misión dependiera de eso. Dices, Miguel, que no se trata de eso, claro, pero estamos ahí. Os desafío y os animo y me animo a que, de verdad, que siempre que salgamos, siempre que vayamos, siempre que estemos atentos, que vayamos orados. Orados y orando. Orados y orando. Amén. La oración no la podemos subestimar. Y la oración a veces no ves resultados inmediatos. De hecho, muchas veces no vemos resultados inmediatos. Hay una zona del norte de Madrid, en la Nacional 1, la carretera que te lleva a País Vasco, a Burgos y a País Vasco, que están ahí varios pueblos, Algete, Cobeña, colinda ya con provincia de Guadalajara, pero son todos esos pueblos que están por ahí. Hace unos 10 años empezó a haber mucho movimiento ahí, se empezaron a plantar iglesias en Cobeña, en Algete, en otros de estos pueblos alrededor, y empezaron varios grupos, Visión Norte. Pues al tiempo me topo con unos amigos de JCUM, de Juventud con una Misión, y me dice, que era el director en aquella época, estamos hablando de, esto hace 10 años, ¿vale? Pues hace como 30 años, me dice esta persona, cuando estábamos hablando de esto, le comento, y me dice, no te lo vas a creer, Miguel, pero íbamos brigadas de oración hace 30 años a orar, a caminar, a decir, Señor, declaramos toda esta zona norte de Madrid para ti. Señor, oramos. Y iban, ayunaban, oraban, caminatas de oración, y caminatas de oración, y fines de semana, y entre semana. 20 años después, empieza a germinar algo sorprendente hoy. Y hoy avanza el reino en esa zona. La oración es clave. La oración es clave porque también ahí es donde escuchamos las pautas. ¿Dónde es? Que el Señor confirme que es ahí. Que el Señor afirme que es ahí. En oración, bueno, a veces hasta dormido, porque a Pablo en los sueños le hablaba y le dijo, no vayas ahí. Pero aparece aquel varón macedonio, ven y ayúdanos. Pero si Dios te habla en los sueños, yo creo que no viene gratis. Viene porque cultivas una vida de oración y de comunión con Dios. Y entonces ya es como si estás en comunión con Dios, orando sin cesar, mientras camino, mientras charlo, mientras como, mientras voy, mientras juego, mientras trabajo, me duermo, y es como si esa comunión con Dios sigue. Y yo creo que por eso, ¿a quién le habla Dios a través de sueños aquí? Mira, hay un buen grupete, ¿eh? Poner atención a estas cosas. Poner atención a estas cosas. Yo tengo un sueño tan fuerte y tan pesado que no me acuerdo de mis sueños. Seguro que Dios me ha intentado hablar. Pero hace 2 años hice un tiempo sabático, necesitaba un tiempo de parar, y me tomé 3 meses de sabático. Primer tiempo sabático que hago en mi vida de ministerio. Fue renovador, fue reparador, fue sanador. Pero por primera vez que yo recuerde, Dios me habló con claridad en sueños. Con respecto a la misión, pero también con respecto a las relaciones. Además, súper clara, de cómo tenía que enfrentar, confrontar y perdonar a una persona, y esta con respecto a la misión. Una decisión que teníamos que tomar muy concreta con respecto a la misión. Estar atentos, pero no os perdáis el sueño. Orar. 4. Vamos en el 4, ¿no? Guerra espiritual. Ojo, dice Jesús, que vais como corderos en medio de lobos. ¿Vale?
Uy, ¿no era? ¿Guerra espiritual no estaba ahí? No está ahí, ¿verdad? Pues si no está ahí, estaba gratis. Esta hay que apuntarla. Sí, efectivamente. La 4 es viajar ligero. Vale, pues la vamos a meter con oración, si queréis. Guerra espiritual. La guerra espiritual no podemos dar nada por sentado. Y menos la guerra espiritual, la oposición. Yo no te puedo explicar cuántas veces... Es curioso, el viernes que llegamos, ¿recordáis? Que hubo problema con la luz. Hace 2 semanas, en el encuentro este que os conté, que mi mujer estuvo presentando, dando talleres, el Creo Fest, es un festival donde el arte y la fe coinciden, había 300 jóvenes de toda España, ¿vale? Pues el primer día, invitados de Reino Unido, invitadas de Reino Unido, ponentes de todo tipo, había ahí... Imaginaros, había un grupo como de 6, 7 músicos de Cataluña, de País Vasco, de Santander, de Galicia, que se juntaron para crear algo juntos. Por eso decía, no sé si fue Germi o alguien, esto promete. El viernes, cuando se fue la luz, esto promete. Eso es en lo poco, pero aparece la oposición. Puede haber oposición más gorda. Mi mujer y yo, os comenté ayer, hemos usado la herramienta de Alfa, el curso Alfa, muchísimas veces. Y los días que teníamos Alfa, era cuando mi mujer y yo teníamos las peleas más gordas. Pero campales, frontales, de no vengo esta noche al curso y pirarse, o pirarme, y ley del hielo y silencio, hasta que después de un tiempo hicimos un poquito de recapitulación y de valoración. Decimos, oye, estoy observando una cosa, que todos los martes que tenemos Alfa, es cuando tenemos los conflictos y las peleas y los agarrones más tochos. ¿No será el enemigo que viene y mete la cuña y mete cizaña? A partir de ahí empezamos a decir, todos los martes por las mañanas, Señor, tu sangre preciosa sobre cada dintel y cada poste de la casa. Señor, tu sangre preciosa sobre cada dintel y cada poste de nuestro corazón. Cúbrenos, cuídanos, que estemos atentos. Danos una doble gracia o porción de tu gracia y de paciencia. Fuera, fuera. Empezó a fluir aquello y empezó, hubo un irrumpimiento. ¿Vale? Esos irrumpimientos gloriosos que el Señor hace cuando hay bloqueos, pues guerra espiritual. La guerra espiritual no la podemos subestimar y hay que estar atentos. Y en la medida que damos pasos, ¿vale? Hacia empezar, hay muchas maneras de multiplicarnos, ¿vale? Grupos de conexión. Nosotros, yo no sé si os hablaba de esta pareja que hemos levantado en nuestro grupo de conexión, ya la segunda pareja. Vosotros, hace 2 años. Este año, justo la semana pasada, José, Indira, vosotros lleváis. Multiplicamos y multiplicamos y multiplicamos. Hemos empezado con 1 hace 5 años, luego fuimos a 3, ahora estamos en 5. Y en septiembre queremos dar un salto a grupos de conexión. Un salto significativo. Queremos irnos a 9. A 9. Orad por nosotros. Eso es una manera de multiplicar. Hay otra manera de multiplicar que es, enviamos un equipo y empezáis un campus, una pequeña sede en otro pueblo o en otro barrio lejano o no tan lejano. Otra manera es que un equipo vaya y empiece un proyecto nuevo y les enviamos.
Y luego ya la cuarta es una manera viral, donde dices, te bendecimos, te comisionamos, te apoyamos y tú tira millas. Pero con una condición, que tú también vas a hacer lo mismo. Esa ya rompes techo. En las otras también se rompen techos, pero en esta ya se rompe todo el techo. Viajar ligeros. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni llevar lo mínimo. Viajar ligeros. Pregúntale al Señor, ¿qué significa para mí viajar ligero? Quizás es un tema no resuelto. Quizás es un ídolo que está ahí y te tiene agarrado y estás bien pillado. En el nombre de Jesús, yo quiero sanar. En el nombre de Jesús, yo quiero resolver este tema. Libertad en Cristo. Viajar ligeros, no solamente es desprendidos y decir, no hago esto por la economía, el Señor va a proveer, y vivimos en fe y tiramos, porque el Señor vemos que siempre que llama, Él sostiene. Eso yo lo he visto una y otra vez. Y no solo en Europa, en lugares muy necesitados. En Cuba lo hemos visto. Y todo en medio. Cuba está en el extremo, quizás Europa está en el otro extremo, pero todo en medio. No solo desprendidos de esa manera, pero desprendidos también en el interior. Que podamos viajar ligeros. Luego nos vamos a la siguiente, y esta es muy interesante. Buscar las personas de paz, que normalmente abren sus casas de paz. Nosotros decimos, siempre nos preguntan las personas, ¿cómo se planta una iglesia? Lo primero que decimos es, abre tu corazón y abre tu casa. Abre tu corazón y abre tu casa. Este término, este concepto, se usa mucho en misionología, en misiones. Encontrar la persona de paz, encontrar la casa de paz. Pero viene de aquí, viene de Lucas 10, de esas personas que te reciben en su casa y que te bendicen. No solo te reciben, te bendicen. Ahora, en el campo de las misiones se ha intentado explicar qué había detrás de todo esto, ¿vale? Porque cuando alguien te abre su casa y te recibe, está el concepto oikos. ¿Habéis oído hablar del concepto oikos? Levante la mano el que ha oído hablar del concepto oikos. Bien, hay 10. Oikos no es un yogur griego, ¿vale? Está muy bueno el oikos. Pero oikos es una palabra griega que quiere decir, de ahí sacamos eco, que quiere decir vida, ¿no? Ecosistema, ¿vale? Oikonomía, economía es la administración del hogar, la administración de un lugar, ¿vale? Entonces, oikos era el ecosistema familiar. El entrar a una casa, el entrar a una familia, te conectaba inmediatamente con una red. Hijos, tíos, abuelos, más tíos, primos, sobrinos, y era una red, ¿vale? Entonces, en misiones se dice, cuando encuentras esa persona de paz, es esa persona de paz que te abre puertas. Y en misiones hay un espectro, hay unos que dicen, no, esa persona de paz tiene que ser creyente. Yo digo, a ver, si te está recibiendo por primera vez, no tiene por qué ser creyente. Es posible que al recibirte, recibe también el Evangelio. Hay otros extremos en misiones que dicen, no, esa persona de paz es simplemente esa persona que te abre puertas, te conecta con otros. Es una persona de influencia en el lugar. Entonces, estemos atentos en oración, en guerra espiritual, en todas estas cosas, ¿vale? No es una por una, es todo va encajando en un mismo, aunque son pautas, pero todo va encajando en un mismo mix. Es un modus operandi, digamos, ¿vale? Entonces, yo tiendo a pensar más de este lado, que la persona de paz es esa persona que puede ser el párroco de un pueblo. ¿Por qué? Porque
ama a Jesús y dice, bienvenido, aquí hay mucho trabajo y estoy solo. Y te dice, venga, vamos a hacer algo juntos aquí, vamos a hacer algo juntos allá. Tengo unos amigos en un pueblo aquí en España que dicen, evangélicos a tope, aman a Dios, y dice, el párroco nos está invitando para que hagamos conferencias en el pueblo. Y hemos traído al para que hable de matrimonios, hemos traído al otro para que hable de justicia social, y hemos invitado al otro, y a través del párroco. Estoy dando un extremo, ¿vale? Pero la persona de paz, la casa de paz, puede ser un empresario, puede ser una persona que conoce a todo el mundo, puede ser el dueño del bar, el que pone los vermús. Eso sí que abre corazones. Y luego nos vamos a discipulado. El número 6. Pero fíjate qué interesante que encuentras la persona de paz, encuentras estas casas de paz y dice, permanece ahí. No vayas de picaflor. No vayas de picaflor se llama, ¿no? Cuando vas de una en otra. Creo que en México dicen chupaflor. ¿Qué han dicho? Puede ser. Entonces, qué interesante. Aquí es permanece, haz vida, roce. Hay una palabra ahí en el Nuevo Testamento que es diatribo. Dave Ferguson habla en su libro de Creador de Héroes. Es ese roce que tenía Jesús con los discípulos, ese roce que tenían los discípulos con los discípulos, que se ven ahí, se ven esas fricciones, pero que simplemente te afilan, te hacen mejor persona. En nuestra iglesia en Madrid decimos, aquí no vivimos por conveniencia, vivimos por convicción. No vivimos por apariencias. Al principio te vamos a dar la bienvenida y nos vamos a dar la bienvenida los unos a los otros, pero en la medida que hacemos vida, salen cosas y sale todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Pero es que por eso murió Jesús, precisamente para que salga todo y para encontrar sanidad en Él y para encontrar esa afirmación en Él y poder discipular. Y en discipular va desde la evangelización hasta la consolidación. Y si me empujas, el envío. Desde la evangelización hasta el envío, pasado por consolidación. A veces evangelizamos y fuera, eso es picaflor. Ah, ya aceptó, ya, check. Y voy al siguiente. Las personas no son proyectos, las personas son personas. Entonces, evangelizamos, afirmamos ese evangelio, vamos en profundidad. Yo estoy convencido que hay personas, fíjate, esto lo he descubierto con lágrimas. Ayer me preguntaba Gretel sobre dificultades en el ministerio y Laria y yo hemos aprendido que hay personas, fíjate lo que te digo, esto guárdalo, esto es gratis, no espontáneo, no viene aquí. Hay personas que tienen que sanar cosas espirituales y emocionales antes de encontrarse con Jesús de una manera verdadera. Esto es que si hubiésemos aprendido eso al principio, Gretel, la mitad no, el 80% nos hubiéramos evitado muchos descalabros y muchas lágrimas y muchas desilusiones. Entonces, estar atento a eso. ¿Cuáles son esas áreas donde las personas necesitan sanar? Por eso vamos a hablar de eso. El Evangelio del Reino es integral. No es, recibes un contenido, check, hacemos la oración y fuera. No, es un trabajo quirúrgico espiritual, de tiempo, de años, artesanal. ¿Vale? Entonces el discipulado es diatribo, esta fricción, y con el tiempo salen cosas, pues venga, atajar, para eso murió Jesús. Oye, que es que llevo 3 años haciendo fraude, pues para eso murió Jesús. Venga, el poder liberador de la confesión.
No dejes que se acabe este retiro si hay algo sin confesar en tu vida. Ves con Moy, ves con Gretel, ves con quien haga falta, pero confiesa y verás el poder liberador de la confesión. Y todavía más, el amor con el que Jesús dice, por eso he muerto, y por eso he muerto, y por aquello también. Amén. El discipulado también es eso, todo eso. Vamos ahí. 7. Proclamar y demostrar el evangelio del reino. Dices tú, espera, discipulado antes y lo otro después. Es como una moneda de dos caras, ¿vale? Si te gusta, es una metáfora, pues es como una moneda con dos caras. Y aquí, ya lo he dicho, no voy a pasar mucho tiempo, pero es el evangelio del reino. Un reino es reino, ¿por qué? Porque hay el evangelio del reino es Jesús. En una palabra, el evangelio del reino es Jesús. Y Jesús viene a impactar y a impregnar todas las áreas de nuestras vidas. Las finanzas. Dice, no, las finanzas es la última área que le dejamos al Espíritu Santo, o es la última faceta de nuestra vida que se convierte, ¿no? Pues no. Si es Señor, es Señor. Un Señor no le puedo decir, Señor, tú eres Señor de mi vida, pero estas cosas las manejo yo. Finanzas, emociones, relaciones, negocios, aficiones, ¿vale? Tu afición por el fútbol es del Señor. Disfrútala. No te rayes mucho. Espero decir lo mismo esta tarde. El evangelio del reino es integral, sanidad. Entremos en ese ámbito sobrenatural también. Si hay una persona enferma en tu lugar de trabajo, ofrece oración, métete. Es amor. Es extender amor. Amén. Y 8. Este también va incluido. Esperad rechazo y oposición. Ya lo hemos hablado con lo de guerra espiritual, pero aquí fíjate cómo se expresa de Corazín, de Capernaum, de Betsaida. Dice, ahí hubo rechazo. Amanda, esta palabra es para ti y para mí y para todos aquellos con los que estuve hablando ayer y esta mañana en la mesa. Hay rechazo y oposición. No pasa nada. Dice Rick Warren, move with the movers. Muévete con los que se mueven. Ah, pero ¿qué? No voy a insistir. Escucha a Dios. Hay veces que sí, hay que caminar con alguien un tiempo. Pero si la persona no está receptiva, siembra y muévete. Y no es falta de compasión. Jesús lo dice aquí. Sacúdete. Y esto lo hacen en el libro de los Hechos, creo que es Hechos 16 o por ahí. Dice que Pablo y los otros se sacudieron porque no les recibieron en ese pueblo y se movieron. Una cosa es los que están cerrados, pero también otra cosa son los distractores. Poner atención a aquellos distractores. Por primera vez en la vida de nuestra iglesia, el año pasado tuvimos que hablar con una persona por la 15ª ocasión y no había manera. Una persona constante distractora. Tuvimos que hablar con esta persona. Esto es muy delicado y muy difícil y muy duro, pero tuvimos que aquella persona y decir, este no es tu lugar. 15ª, no la primera, ni la segunda, ni la tercera. 15ª, y estoy yendo abajo. Y finalmente nos vamos a la evaluación.
Y esto lo vemos en el 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Dicen los comentaristas que la expresión de Jesús aquí: te alabo, Padre del cielo, porque has escondido las cosas de los sabios, se las diste a los niños. Sí, Padre. Dicen los comentaristas que es como si Jesús estuviese pegando un salto de lo emocionado que estaba de verles y de recordarles: no os regocijéis por eso, regocijaos porque sois míos, porque estáis escritos en mi libro. La importancia de las motivaciones. Las motivaciones no es: ¡guau! Un check, mi logro. Ya ni siquiera un check, no. Dios me está usando y ya soy apóstol y tengo la medalla y la chapa. No, regocijaos porque vuestro nombre está escrito en el libro de nuestro. Esa es la evaluación. Qué importante el feedback, la evaluación, la valoración con Jesús. Van, informan, Jesús les recuerda. Motivaciones, está bien, pero no os regocijéis tanto por eso. Tener el foco aquí, en que sois mis hijos, sois mis enviados y yo os envío. Amén. Vamos a terminar aquí, pero le pedí a Dios, y creo que hay personas aquí entre nosotros hoy, esta mañana, que Dios está llamando. Y voy a pedir al equipo, vamos a cantar una canción, que Dios está llamando a jugar. Dios te está llamando a jugar. Dios te está llamando a calentar. Calienta. Y a jugar un papel significativo en la multiplicación. Y me gustaría orar. Vamos a orar con los ojos cerrados, mientras vamos a cantar también una canción, pero me gustaría primero orar y me gustaría hacer una invitación directa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos estás hablando de una manera directa, de una manera concreta. Nos has dado una hoja de ruta. No hay excusas. El camino es sencillo. Luego vienen muchas dificultades donde tú nos sostienes y nos sostendrás, porque eres tú el que envías. Y Señor, esta mañana te queremos decir: heme aquí, envíame a mí. Y si tú en tu corazón lo tienes claro como el agua, que Dios te está llamando a jugar un papel significativo en la multiplicación, si es liderar un grupo de conexión, si es empezar a pensar, a orar por algo más allá, te voy a pedir que levantes tu mano ahora mismo. Ahora mismo. Todos con los ojos cerrados, por favor. Esto es entre tú y Dios, entre Dios y yo. Ahí mismo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que me estás llamando y estoy respondiendo simplemente. Esto no es ni una manipulación, ni crear una atmósfera para que... No, esto es sencillo. Señor, tú me estás invitando y yo estoy respondiendo. Y aquí están mis brazos, mi corazón, mi casa, mis pies, mis emociones, mis ilusiones, mis motivaciones. Envíame a mí.
En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú levantas vocaciones, llamados y nos envías. Y queremos ponernos de pie ahora y cantarte con todo el corazón. Derrama tu presencia entre nosotros, Señor.